Vamos a hacer ahora algunos ejercicios sobre el tema de campo eléctrico. El ejemplo número 1 sobre campo eléctrico, vamos a hacerlo cuando las cargas se encuentran sobre un plano. Luego hacemos un ejercicio sobre campo eléctrico cuando las cargas se encuentran en 3D, o sea, en el espacio, y luego hacemos otro ejercicio de campo eléctrico cuando existe una distribución continua de carga, es decir, cuando se trata de un cuerpo macroscópico que tiene una distribución uniforme de carga. Comencemos con el ejemplo 1. Dice así: tenemos tres cargas, Q1, un microcoulombio positivo, Q2, menos 2 microcoulombios, y Q3, 3 microcoulombios. Entre Q1 y Q2 se encuentra una distancia A, que es de 3 centímetros, y entre Q1 y el punto P se encuentra una distancia de 4 centímetros. Nos piden hallar la intensidad del campo eléctrico en el punto P, producido por esas tres cargas puntuales. Como se trata de un problema en 2D, en un plano, lo mejor es hallar primero las magnitudes, utilizando la ley de Coulomb, claro está, y luego empezamos a descomponer cada una de esas fuerzas en sus componentes. Eso es generalmente el método que se sigue para determinar fuerzas o campos eléctricos cuando las cargas se encuentran en 2D, en un plano. Comencemos. Hallemos la fuerza que se ejerce, la intensidad del campo eléctrico en el punto P dio la carga Q1. Utilizamos la expresión S1 es igual a la constante Q1 sobre la distancia entre Q1 y el punto P, que es B al cuadrado. Estoy hallando la magnitud. Entonces, llamémoslo E1, es 9 por 10 a la 9. Q1 vale 1 por 10 a la menos 6 sobre B, que es 4 centímetros, traemos el sistema MKS, 0.04 al cuadrado. Y esto nos va a dar 5.625 por 10 a la 6. 5.625 por 10 a la 6 Newton sobre Coulomb. Esta es la magnitud del campo eléctrico. ¿En qué dirección va? La carga Q1 es positiva, por lo tanto el campo eléctrico va en esta dirección. Bueno, coloquémoslo más largo. Supongamos que este sería nuestro eje X, y ese sería nuestro campo eléctrico E1. La magnitud, dirección y sentido se encuentra acá. Lo que estoy llevando acá, colocando aquí esa letra E1, se refiere a la magnitud, dirección y sentido se encuentra en ese gráfico. Bien, ahora hallamos la intensidad del campo eléctrico en el punto P debido a la carga Q2. Aplicamos nuevamente la ecuación E2, la magnitud, la constante, Q2 sobre esta distancia, entre esta distancia que es la hipotenusa de este cateto y este cateto, llamamos esta distancia R, sobre R al cuadrado. Por lo tanto, la intensidad del campo eléctrico 2 será igual a 9 por 10 a la 9. Q2 vale la magnitud, como siempre les he dicho, cuando coloquemos los datos en una ecuación, las cargas las colocamos en su valor absoluto. El signo menos lo tienen en cuenta cuando vemos que el campo eléctrico va en esta dirección, hacia la carga negativa. Tenemos esto E2. La magnitud, dirección y sentido está aquí en la gráfica. Sería la carga 2 por 10 a la menos 6 sobre R al cuadrado. Pero R al cuadrado vale al cuadrado, o sea, 0.03 al cuadrado más 0.04 al cuadrado. Raíz cuadrada, pero como esto está elevado al cuadrado, elevado al cuadrado, le quitamos el radical. E2 quedaría como
haciendo operaciones, nos quedaría 7.2. 7.2 por 10 a la 6 Newton sobre Coulomb. Ahora hallemos el campo eléctrico que ejerce la carga Q3 sobre el punto P. Vemos que la carga Q3 es positiva, por tanto el campo eléctrico va saliendo de esa carga. Por lo tanto, iría, sería esta dirección. Veámoslo, E sub 3. E sub 3. ¿Cuánto vale E sub 3? La magnitud. Sería nuevamente la constante Q3 sobre esta distancia. Esta distancia es la misma al cuadrado. E3 sería igual 9 por 10 a la 9. Q3 que vale 3 por 10 a la menos 6 sobre la distancia A, que es 0.03 al cuadrado. Esto nos da 30 por 10 a la 6. E sub 3 es 30 por 10 a la 6 Newton sobre Coulomb. Ya hallamos las magnitudes de E1, E2 y E3. Ahora sí, hallemos ya sus componentes. ¿Por qué? Porque para hallar el campo eléctrico total, que voy a llamarlo campo eléctrico en el punto P, es la componente total en X en dirección Y, más la componente en Y en dirección J. Hallemos la componente total en X. Componente total en X será igual. E1 va hacia la derecha, positivo. E1. Y esta componente va a llamarla E2X. La componente E2 va hacia la izquierda, negativo, menos E2X. E sub X será igual a E1 menos E sub 2X es E2, la hipotenusa, por el coseno de este ángulo θ. Veámoslo. E2 la hipotenusa, o sea la magnitud de E2, por el coseno de θ. Donde coseno de θ, y una vez, coseno de θ es cateto adyacente sobre la hipotenusa, o sea B sobre R. Por lo tanto, E sub X quedaría como E1, la magnitud de E1. ¿La tenemos por acá? Sí, 5.625 por 10 a la 6 menos E2. E2 la magnitud de 7.2 por 10 a la 6 por coseno de θ, que es B sobre R. B vale 0.04 sobre 0.05. 0.05 sería R, que es la hipotenusa de esto al cuadrado. 0.03 al cuadrado más 0.04 al cuadrado nos da 0.05. Hagamos la operación. Eso de X será igual a menos 135.000 Newton sobre Coulomb. Esa es la componente total en X, dirección en X. Negativo, va hacia la izquierda. Ahora hallemos la componente en Y. E sub Y será igual. La única componente, bueno, aquí hay dos. Esta componente que va hacia arriba, que sería E sub 2Y, va hacia arriba, positivo. Y esta componente E sub 3, que va hacia abajo, menos E sub 3. E sub Y será igual. E sub 2Y. E sub 2Y será igual a cateto opuesto sobre la hipotenusa. O sea, E sub 2 por el seno, E sub 2 por el seno, E sub 2 por el seno de θ, menos E sub 3. E sub Y será igual. E sub 2
seno teta es cateto opuesto sobre la hipotenusa, sería A sobre R, menos E sub 3. Coloquemos los valores. E sub y sería igual. E sub 2. La magnitud 7.2 por 10 a la 6, que multiplica a, que es 0.03. 0.03 sobre 0.05, que es la hipotenusa, menos E sub 3. 30 por 10 a la 6. 30 por 10 a la 6. Componente en Y nos quedaría entonces 25.68 por 10 a la 6. 25.68 por 10 a la 6. Negativo. Negativo. Sí, nos da negativo. Newton sobre Coulomb. Entonces ya tenemos las componentes totales del campo eléctrico en X, que nos dio este valor, y la componente total en Y, que nos dio este valor. Ahora, el campo eléctrico total, en su forma vectorial, quedaría como campo eléctrico total en X menos 135.000 y menos 25.68 por 10 a la 6 J, todo eso Newton sobre Coulomb. Bien, ahí quedó el campo eléctrico total en su forma vectorial, como es la respuesta de este ejemplo del campo eléctrico total en el punto P. Hallemos la magnitud. La magnitud E sub P será igual a E sub X al cuadrado más E sub Y al cuadrado raíz cuadrada. Eso nos quedaría menos 135.000 al cuadrado más menos 25.68 por 10 a la 6 al cuadrado, raíz cuadrada. Veamos cuánto nos da esto. 25.68 por 10 a la 6. 25.68 por 10 a la 6 Newton sobre Coulomb. Esa es la magnitud. Queremos hallar la dirección. ¿Cuál sería la dirección del campo eléctrico total en el punto P? En ese punto te dio la acción de esas cargas. Hacemos el dibujito. Este es el punto P. Campo eléctrico total en X nos dio una parte acá negativa, E sub X. Y campo eléctrico total en Y, que es mucho más grande, nos dio más o menos así, E sub Y. Por lo tanto, el campo eléctrico total nos daría más o menos gráficamente, sería esto. Ese es el campo eléctrico total. Y hallamos este ángulo, el ángulo phi. El ángulo phi, tangente de phi, será igual a cateto opuesto que es este de acá, E sub Y, sobre cateto adyacente, E sub X. Y eso sería igual, E sub Y nos dio 190.22. Ahora phi es igual a tangente a la menos 1 de E sub Y sobre E sub X, o sea, tangente a la menos 1 de 190.22, y eso nos da, más o menos nos da 89.7 grados. 89.7 grados, o sea, casi llega vertical. ¿Por qué? Porque es mucho más grande la componente en Y hacia abajo del campo eléctrico que la componente horizontal. Ese sería el ángulo, la magnitud y la forma vectorial del campo eléctrico total. Bien, así es como se hacen
Los ejemplos cuando las cargas se encuentran sobre un plano, ya sea para hallar o aplicar la ley de Coulomb o hallar campos eléctricos.